Regresamos y lo hacemos para continuar con más información y luego de 18 años de trabajo en un acto inédito a nivel nacional e internacional, el Instituto Electoral Local fue certificado en las normas ISO 9001-2008, así también como la ISO 17582-2014 por parte de diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de los Estados Americanos. Con esto se garantiza que los procesos dentro del instituto respetan el voto de manera que durante una jornada electoral permanezca en secreto, se cuente también bien y valide la victoria o la derrota de los candidatos y también que exista confianza en los resultados. Y justamente para hablarnos sobre esta certificación, este reconocimiento que es también para la ciudad, saludamos a Yuri Gabriel Beltrán Miranda, él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien nos viene a compartir esto. Yuri, primero que nada, felicidades, enhorabuena por lo que significa. Alejandro, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué es esto? Cuéntanos, ¿por qué el Instituto Electoral es noticia hoy en todo el mundo? Estamos muy entusiasmados. Este certificado que recibimos el día de ayer, el Instituto Electoral del Distrito Federal es el primer órgano local en todo el mundo en que recibe una certificación así. Quizás tus televidentes recordarán, la ISO 9001 normalmente se ocupa para certificar la calidad de las empresas más dedicadas a este tipo de políticas. La OEA y la Fundación ISO y otros organismos internacionales en el 2014 decidieron hacer una norma específica para organismos electorales. Bien. En materia como registro de candidatos, ubicación de casillas, capacitación de funcionarios, cómo se cuentan los votos, cómo se dirimen las controversias. Esa norma, que exige unos estándares de calidad altísimos, fue precisamente lo que se decidió en el IEDF, que queríamos someternos a esos estándares internacionales, de tal suerte que ahora cualquier capitalino puede saber que las elecciones en esta ciudad se llevan con los más altos estándares de calidad de todo el mundo. Y eso es una buena noticia, yo creo. ¿Qué esfuerzos debieron hacer ustedes justamente para completar este proceso? Mira, nosotros teníamos una estructura altamente profesionalizada, tenemos funcionarios que tienen los 18 años que decías tú laborando en el instituto, tenemos procedimientos para casi todas las actividades que realizamos, tuvimos que diagramarlas, tuvimos que poner los mismos criterios para medir todos nuestros procesos en la lógica de este estándar internacional, tuvimos que hacer 8 meses de trabajo intenso, pero estamos contentos porque ahora tenemos dos cosas. Uno, procesos e indicadores para todo. Segundo, nos comprometimos a que para cada indicador vamos a tener que mejorar año con año. Si para cualquier indicador hoy nos sacamos 6.5, el próximo año tiene que ser 6.6 y así sucesivamente. Eso se traduce en eficiencia del instituto y en ahorros para los ciudadanos, por supuesto. Porque cuéntanos, Yuri, ¿esto es permanente o hay que actualizarlo? ¿Cómo funciona la dinámica justamente de esta certificación? Lo que te pide el organismo certificador, que es un organismo avalado por la OEA, es que se tiene que certificar periódicamente y una de esas certificaciones tiene que ser durante las elecciones. Entonces, la próxima vez que tengamos esta auditoría externa va a ser precisamente en la jornada electoral del 2018. Vamos a estar teniendo la elección y al mismo tiempo teniendo auditores externos dando fe de que las cosas se están haciendo con los mismos estándares internacionales a los que nos hemos comprometido con la ISO electoral, se le conoce en el argot electoral. Para quienes pues somos ciudadanos de la Ciudad de México, ¿esto qué significa? ¿Cómo se traduce en beneficios a nivel individual? ¿Qué satisfacciones nos puede dar? Bueno, nos debe dar a todos los capitalinos la confianza que el instituto se sometió a los más altos estándares de calidad. Pocos organismos en el mundo, nosotros somos el tercero y el primer organismo local en todo el mundo que obtiene esta certificación, se someten a estándares tan altos. Eso, desde mi punto de vista, debe generar involucramiento en las elecciones, como mayores ganas de participar, a la postre mayor confianza y mucho mayor deseo en las cuestiones públicas. Y de eso se trata todo esto, de generar integridad electoral. Y esto también es un ejemplo, ¿no?, para el resto de las OPLES. Las OPLES es como la Constitución nos conoce genéricamente. Y así que, pues bueno, Yuri, sobre todo esto, retos, pues, ¿qué significa para el Instituto Electoral? Particularmente a lo que dices, esta fecha marcada, ¿qué tendrán que hacer ustedes a partir de hoy para un proceso que empezará el mes de octubre?
Hemos generado un importante equipo de auditores internos que nos van a garantizar cada 3, 4 meses, van a hacer una auditoría interna para ver que sigamos apegados a la norma. Vamos a tener auditorías externas periódicamente. No puede haber nunca más una actividad en el instituto que no esté fijada en un procedimiento previamente establecido. Y establecido quiere decir con apego a estos estándares internacionales. Al hacerlo vamos a dar a conocer el indicador con el que se debe de medir y cualquier ciudadano puede saber que el instituto electoral de esta ciudad es evaluable por cualquiera en los indicadores que establecen organismos internacionales, Alejandro. Nos decías hace un instante, compartías que es el primer órgano electoral a nivel local, el tercero en el mundo. ¿Cuáles son los otros dos para saber con quién nos estamos comparando, para poder dimensionar también eso? Es una norma de origen americano. Debes de saber que los organismos electorales de América tienen grados de sofisticación mucho más precisos, mucho más agudos que en otros continentes. Son el de Ecuador y el de Perú, los organismos internacionales que ya fueron auditados y que ya tienen la norma 17582. ¿Podrían acercarse a partir de ahora organismos electorales de otras partes de América, quizás en Sudamérica, en Centroamérica, para pues aprender de ustedes y llevarse la experiencia que han vivido ustedes en los últimos meses? Claro, nosotros estamos encantados de compartir la experiencia. Ayer que nos dieron este certificado, nosotros invitamos a amigos de Perú y de Ecuador para que nos dieran cuenta cómo les ha ido a ellos desde que asumieron esta política de calidad. Y este instituto, que para ese entonces llevaba unos pocos minutos certificado, estaremos nosotros encantados de dar a conocer, de compartir nuestra experiencia, porque de lo que se trata es de ir generando mayor confianza en los procesos electorales de América. Yuri, antes de despedirnos, ¿qué se dijeron entre ustedes, los consejeros, cuando recibieron el sí, les hemos otorgado esta certificación? No, bueno, fue un momento muy emotivo, no solo para los consejeros. Algo que aprendimos con esta norma es que cualquier funcionario del instituto, y somos más de 700, contribuye de manera muy significativa a la consecución de los objetivos. Y entonces, la verdad, fue un aplauso entre los 700 que formamos parte del instituto. Pues por favor, hace extensiva esta felicitación a todo Huizaches. Gracias, Alejandro. Gracias, Yuri. Bueno, continuamos con más información.